días. Nuevamente agradeciendo a la Universidad de El Salvador, a la SAP, a la CIP. Damos paso a la segunda parte de nuestra mesa, donde vamos a presentar también trabajos de la Universidad de El Salvador. Son trabajos muy importantes, como vamos a ver. La temática de la mesa es bien amplia y tiene no solamente contenido, sino también buena metodología. La mesa titulada 40 años de democracia, problemas y métodos en la ciencia política, Estado, representación y acción colectiva en perspectiva comparada. Vamos a ser ordenados por el tiempo, 15 minutos cada uno en la exposición. Le voy a hacer una señal, cualquier cosa por si estamos pasados. Así también dejamos a los oyentes de la mesa también si hay preguntas para luego hacer un raconto de todo lo que fuimos escuchando y hacer las preguntas. No sé si alguno tiene alguna preferencia por empezar. Tenemos si no a Lara. Sí, bueno. Lara Moradas, el título de su trabajo es Institucionalización y capacidades estatales en agencias de género en Ejecutivo Judicial de la Cava. ¿Quieren que muestro los presento y luego si hacemos más rápido? Tomás Armendano, sistemas electorales, estrategias partidarias y el uso de listas colectoras en nivel subnacional, y Lara Moradas, institucionalización y capacidades estatales en agencias de género, Ejecutivo y Judicial de Cava. Bien. Perdón, te presenté dos veces. Y Macarena, perdón, participación y variación en el voto de elecciones desdobladas, provincial y nacional en 6 municipios bonaerenses. Bien, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los presentes, gracias a la Universidad de El Salvador por darme esta oportunidad. Un orgullo poder presentar mi tesis, de la cual deriva esta ponencia titulada Evolución de las agencias especializadas en violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 1996 hasta 2023. Sobre un análisis sobre sus capacidades institucionales. Entonces, lo que primero me surge es partir de la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo se desarrollan estas capacidades institucionales de cada una de las agencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el periodo mencionado? Entonces, para dar un pequeño spoiler, hay una expansión normativa que es muy importante en Cava, que se da a partir de su autonomía, ¿no? Cava en 1996 establece una constitución donde se establecen determinadas leyes y reglas, y en estas leyes y reglas se establece un estado normativo que avanza en cuanto a igualdad de género. Pero a través de los años, como iremos viendo, hay una erosión en la implementación de estas políticas y estas normativas, que se da con los años en un desequilibrio entre estas agencias y una, por así decirlo, falta de respuestas para la violencia de género. Entonces, bueno, un poco más tecnicismos. Hay un diseño que establezco que es longitudinal y descriptivo, un mapeo de cambios, también de establecer las fechas determinadas. Después, las unidades de análisis son las agencias estatales, particularmente centrándome en dos grandes bloques, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ambos poderes capaces de establecer estas agencias, ¿no? Con resoluciones a través del boletín oficial. En eso me basé. También, muy importante, un contexto, no solo en Buenos Aires, sino en Argentina y Latinoamérica. Un poco más reciente en la agenda pública, en ninguna menos, pero un poco también en base a marcos internacionales que establecen estas políticas en la Convención. Y bueno, también la medición sobre estructuras normativas, asignación de recursos, que esto es muy importante, aunque no está en esta ponencia, en la tesis yo lo especifico y es muy importante en cuanto a la asignación presupuestaria que establezco en la tesis, y también un desempeño operativo y una articulación. Entonces, bueno, bien, para tener un poco de mapeo más visual, establezco una serie de fechas a través del decreto sobre, primero, el Poder Ejecutivo en la creación de estas agencias. Primero, en 1994 se crea la Dirección General de la Mujer en el marco de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La Dirección General de la Mujer, muy importante, perdón, es la cabeza que integra todo este Poder Ejecutivo y en la que después se van a desprender
otras políticas que van a basar en controlar la violencia de género. Entonces, bueno, se incorpora la Secretaría de Desarrollo Social, luego lo que establece es que se cambia violencia doméstica a violencia de género, muy importante, y después se crean acciones como los centros integrales de la mujer, que le dan una capacidad a las mujeres que puedan ir a denunciar, centros psicológicos, centros judiciales, y le dan más un marco normativo y estructural, ¿no? a la denuncia de la mujer. También, asimismo, las puestas en funcionamiento de la red de refugios y las casas medio camino para las víctimas que no puedan tener un lugar donde estar o su violentador esté en su casa. Y también, muy importante, la línea 144 en CABA, que aunque se establece en Nación, recién en 2014 se articula con la Dirección General de la Mujer y queda en CABA como una línea muy importante que obviamente todos reconocemos. Bueno, por supuesto, también en 2015 se institucionalizan los centros integrales de la mujer y se establece un centro por comuna. Esto es muy importante para remarcar que después lo vamos a establecer. Después, bueno, para el Poder Judicial, otras agencias totalmente diferentes, pero que de alguna manera establecidas por el Poder Judicial en base principalmente a la denuncia. Esto es muy importante para tener en cuenta. Hay una línea de seguimiento del Poder Judicial de la Nación, que como entendemos y como sabemos, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estructuran también las instituciones nacionales. Entonces se establece la Oficina de Violencia Doméstica, que por decreto, lo mismo sucede con la Unidad Fiscal de Especializar Violencia contra las Mujeres, por decreto se establece en 2006 y en 2015, luego en 2008 y 2016 empiezan a funcionar orgánicamente hablando. Después, bueno, a partir de 2017 hasta 2023 no hay grandes cambios, la realidad es que lo que se basa es sobre la marcha y también en tratar de especializar criterios de actualización mediante los años, pero no son muy grandes, más allá de esto establecido en base a lo que planteo que es la denuncia. Y en CABA sucede algo muy importante, que es que también se estructura el Centro de Justicia de la Mujer, convenios interinstitucionales para implementar el Centro de Justicia, también protocolos de accionamiento y la Agencia Territorial de Acceso para la Justicia de las Mujeres, que esto es muy importante, porque es un proceso que por primera vez pone en base a la territorialidad de la institución. Entonces, acá hay dos grandes problemas que puedo centrar en la tesis para cada una de las agencias y que también correlacionan entre sí. Primero, el Poder Ejecutivo, hay fallas en la capacidad, es decir, hay una inestabilidad operativa en cuanto a la Dirección General de la Mujer que se establece, que es muy correcta, pero después con el pasar de los años esto queda corto, por así decirlo. Entonces, lo que pasa también es que con los recursos y también con el presupuesto no se puede establecer una respuesta ni efectiva ni actualizada sobre el Estado en base a responder la violencia de género y mejorarla en base no solo a la denuncia. Hay también una desconexión de datos, ¿no? Esto que habló. Hay datos que hablan, hay datos que muestran, pero el Estado no lo sabe responder y nuevamente queda desactualizado en cuanto al Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial hay un desafío híbrido. Hay muchas fortalezas técnicas que establecen la denuncia, que es muy importante. En cuanto a una mujer violentada, lo primero que pensaremos que va a hacer es ir y denunciar, pero justamente esto queda con una falta de seguimiento a la víctima, porque queda muy centrado en base a la denuncia y hay una fragmentación jurisdiccional. Ambos poderes no trabajan entre sí, que lo ideal sería que sí. Entonces, en las conclusiones es esto, ¿no? Que hablo muy gráficamente. Hay un acceso judicial muy importante, pero después el acompañamiento ejecutivo queda muy roto. Incluso si hablamos en términos de hoy en día, yo establezco la tesis hasta 2023, pero hoy en día todas estas agencias de las cuales yo hablé y yo estudié están totalmente o cerradas o ya no tienen mucho presupuesto, y eso es muy importante también hablarlo y tenerlo en cuenta. Entonces, hay una puerta de entrada que es efectiva, pero que eso no logra la atención adecuada. Y es muy importante entonces reconocer este sistema asimétrico que se da, ¿no?
que impacta de manera negativa en la vida de las mujeres que quizás buscan una solución a través de agencias estatales. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Mi ponencia se titula Utilización de listas colectoras en la provincia de Buenos Aires. Es un estudio del Partido Justicialista de la Unión Cívica Radical en las elecciones de 2007 y 2011. En primer lugar, voy a comenzar definiendo listas colectoras, tomando la definición de Mustapik, Peck y Sherlis. Las listas colectoras son el conjunto de listas de diversos partidos que, si bien presentan candidatos propios diferentes para cierta categoría, se adhieren a una misma lista de candidatos para otra categoría en la que no presentan candidatos propios. Para que existan listas colectoras se tienen que dar dos condiciones. En primer lugar, tiene que haber un calendario electoral en donde existan elecciones nacionales, subnacionales y o ejecutivas legislativas en simultaneidad y concurrencia. Y a su vez tiene que existir como instrumento de votación la lista sábana horizontal, la boleta partidaria, que es la que utilizamos hasta 2023 para elecciones nacionales. Tomando a Gerardo Sherlis, las listas colectoras tienden a producir la confusión del votante, el cual se ve forzado a distinguir entre varias boletas que en parte son iguales. A su vez tienen como objetivo, en algunos casos, resolver disputas internas en las elecciones generales por parte de los partidos políticos. Acá tenemos algunos ejemplos de las listas colectoras. En primer lugar, tenemos un caso de una colectora a nivel provincial, que son las elecciones de 2011 en el municipio de San Miguel, donde Martín Sabatella adhiere su lista de candidatos de cargos provinciales y locales a la lista del Frente para la Victoria de cargos nacionales. Y a su vez tenemos un caso de una lista colectora a nivel local, esto es en el distrito de Coronel Suárez, en el año 2011, donde el Movimiento para la Victoria adhiere su lista de cargos locales al Frente para la Victoria. A su vez, en el año 2011 fueron instauradas las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, las cuales también se replicaron en la provincia de Buenos Aires y tuvieron como objetivo ordenar la oferta partidaria y reducir la fragmentación del sistema de partidos, a la vez que tuvieron entre sus objetivos buscar la eliminación de las listas colectoras. Además, en el año 2011, en la previa de las elecciones de ese año, las listas colectoras fueron institucionalizadas como listas de adhesión, permitiendo la adhesión de boletas entre diferentes espacios políticos. En base a esto es que surge la pregunta de investigación de la ponencia, que es cómo ha sido la utilización de las listas colectoras en candidaturas de cargos ejecutivos a nivel provincial y nacional por parte del PJ y la UCR en los distritos más poblados de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Para eso tomé 29 distritos electorales a estudiar, tomé los 4 distritos con mayor cantidad de electores dentro de cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires y a su vez tomé el distrito cabecera, alcanzando 29 distritos electorales. A su vez tomé los partidos PJ y Unión Cívica Radical, porque son los partidos mayoritarios a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, los cuales los vuelven más propensos a la conformación de alianzas electorales que conlleven la utilización de colectoras e internas abiertas. A su vez tomé las elecciones de 2007 y 2011 para ver el antes y el después. Las colectoras, las PASO fueron sancionadas en 2009 y utilizadas por primera vez en 2011, entonces por eso busqué ver el antes y el después. En 2007 qué pasaba antes y qué pasaba en 2011 con la primera utilización de PASO con respecto a las colectoras. En base a esto, el objetivo general es analizar la utilización de las listas colectoras por parte del PJ y la UCR en candidaturas para cargos ejecutivos de nivel provincial y municipal en los distritos más poblados de las 8 secciones electorales en los comicios de 2007 y 2011. Con respecto a la identificación de listas colectoras, tuve que recurrir al sitio web de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires para identificar algunos casos como estos, donde tenemos por ejemplo el Partido Auténtico de los Cristianos de la provincia de Buenos Aires, que solamente me figuran votos a nivel local. Ahí lo que tuve que hacer es identificar si correspondían a un partido vecinalista o local, o si constituía una lista colectora. En este caso, el Partido Auténtico de los Cristianos de la provincia de Buenos Aires constituía una lista colectoral al Frente para la Victoria. Para chequear esto, a su vez tuve que recurrir a material periodístico del periodo 2007-2011 y a su vez al relevo de boletas físicas presentadas ante la justicia electoral, y también me basé en la investigación de Julia Taller de 2014, que realiza un análisis similar al que hago yo en esta investigación. En primer lugar, lo que tuve que hacer fue comparar la cantidad de listas colectoras entre 2007 y 2011. Tomé elecciones de 2007, PASO de 2011 y generales de 2011 a nivel gobernador provincial e intendente municipal. En ambos casos se puede observar la continuidad de las listas colectoras. En el caso de gobernador provincial, en 2007 fueron utilizadas por la Unión Cívica Radical, que llevó la alianza Concertación Una con el partido Sociedad Justa,
presentando dos candidaturas separadas para gobernador provincial, una correspondiente a Sociedad Justa y otra a la Unión Cívica Radical. En 2011, tanto en pasos como en generales, fue el PJ quien utilizó listas colectoras. Es una lista, como veíamos anteriormente, de Nuevo Encuentro de Martín Sabatella, que adhirió sus candidatos provinciales y locales a la lista del Frente para la Victoria. Lo curioso de este caso es que el PJ realizó internas partidarias abiertas en las elecciones de 2011, por lo cual la boleta de Cristina Fernández de Kirchner tenía tres candidatos para gobernador provincial. La lista de Martín Sabatella, la lista de Mario Iggi también, que competía con Daniel Scioli, que era el actual gobernador en ese momento. Con respecto a la categoría de intendente municipal, podemos ver también una continuidad en la utilización de listas colectoras, pero un amplio descenso también. En 2007 se presentaron 44 listas colectoras, pasando a 7 en los pasos de 2011 y 8 en las elecciones generales. Con respecto a la utilización de colectoras por parte de los partidos políticos a nivel local, podemos ver que fue el PJ quien continuó con la utilización de estas listas, pasando de 8 listas colectoras en 2007 a 7 en las generales de 2011 y paso en las generales. La diferencia entre las PASO y las generales del 2011 se debe a este caso que mencionaba anteriormente, el Partido Auténtico de los Cristianos de la Provincia de Buenos Aires, que para las PASO presentó una boleta corta realizando internas y la lista ganadora se adhirió al Frente para la Victoria en las generales de 2011. Otro dato interesante para destacar es que el PJ presentó listas colectoras en todos los casos siendo oficialismo y la Unión Cívica Radical lo hizo siendo oposición en todos los casos. Acá pasamos a ver qué fue lo que sucedió en 2007 a nivel local, municipio por municipio, y tenemos algunos casos donde hubo una amplia utilización de listas colectoras, en casos como el Lomas de Zamora, Pergamino y General San Martín, en donde hubo 5, 4, 3 listas colectoras por parte de los partidos políticos. Esto no pasó en 2011, donde hubo una única lista colectora en cada uno de los distritos donde se presentaron. Con respecto a la resolución de la competencia interna en las elecciones locales de 2011, podemos ver que en las PASO, que por parte del PJ, en 23 de los 29 distritos realizó internas abiertas, en 8 hubo listas de adhesión y en 4 no hubo competencia interna. Si sumamos 23, 8 y 9, 8 y 4 nos da superior a 29. Esto se da porque en algunos casos el PJ utilizó PASO y listas de adhesión en simultaneidad. Con respecto a la Unión Cívica Radical, no vemos la utilización de colectoras. En 14 distritos se utilizó recurrido a primarias y en 15 no hubo competencia interna. Con respecto a la competencia interna, en el año 2011, con distritos con uso previo de colectoras, podemos ver que en 6 de los 15 distritos hubo utilización de primarias, en 6 hubo pasos y listas de adhesión en simultaneidad, en 2 hubo únicamente listas de adhesión y en uno solo no hubo competencia interna. Con respecto a la Unión Cívica Radical, en 8 distritos hubo utilización de primarias y en 6 no hubo competencia interna. ¿A qué conclusiones llego? La capacidad limitada de las PASO para disciplinar la competencia interna a nivel subnacional. Se continuaron utilizando colectoras en las elecciones de 2011, más allá de estar implementadas las PASO. En este caso fue por el Partido Justicialista, no por la Unión Cívica Radical, que bueno, igualmente se podemos ver una notoria reducción en su utilización. Y bueno, podemos decir que las PASO solo reemplazaron a las colectoras en forma parcial y en algunos casos se utilizaron en forma simultánea por parte del PJ. Bueno, con respecto al análisis de información, tuve que recurrir en primer lugar al análisis de las teorías, de las unidades teóricas para el análisis de los sistemas electorales. A Nolen, Duverger y a su vez también recurrí a investigaciones locales como la de Julia Tauja y de Cobian y Prat para el análisis a nivel local de la utilización de las listas colectoras. Hay algunos interrogantes de investigación que quedan abiertos con el agregado de utilización de colectoras en elecciones previas a 2007 y posteriores a 2011, conocer su grado por fuera de la provincia de Buenos Aires, en casos como La Rioja, Santiago del Estero y Corrientes, y conocer también su impacto en términos electorales, y bien en qué medida constituye una ventaja para los partidos que recurren a su utilización. Acá tenemos un caso, esto es en las elecciones de 2019 en Santiago del Estero, donde el Frente de Todos presenta candidatos para la categoría de senadores provinciales, pero a su vez también adhiere su boleta con el Frente Cívico por Santiago. Y lo que podemos ver que en este caso se queda con todos los candidatos a senadores provinciales. Obtiene 2 por el Frente Cívico por Santiago y 1 por el Frente de Todos.
Y bueno, por último, para finalizar, podemos decir que el tema de colectoras y primarias sigue siendo un tema de debate vigente. Hace algunos días salió una noticia que el gobierno define un cambio en el sistema electoral, una reforma para el año que viene, en donde quiere atraer a sectores aliados, como el del PJ, del PO o de la Unión Cívica Radical, pero sin perder el apoyo de estos últimos a nivel subnacional. Por lo cual plantea una reforma electoral que mantenga la boleta única de papel, pero que incluya las listas colectoras también y le permitan no quedarse afuera con esos votos. Bueno, eso sería todo, le agradezco mucho su tiempo. Bien, Macarena Pragliak, el título de su ponencia es Cambia el voto en 7 semanas, comportamiento electoral de la cuarta sección electoral bonaerense 2021-2026. Bueno, primero, gracias Sofía por haber organizado esto. Es la primera vez que la USAL tiene una presencia de este tipo en los congresos de ciencia política. Mi trabajo, voy a empezar por acá, es sobre el comportamiento electoral en la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es una sección que no es de las más estudiadas, a las que más se les da atención mediática o académica, y sin embargo tiene ciertas particularidades. Bueno, yo vivo ahí, pero también sucede que a nivel de peso electoral es la tercera, la que viene después de la primera y de la tercera, que son las más importantes a nivel provincial, o sea, las que eligen más cargos para la legislatura provincial, pero sin embargo, a nivel de cantidad de electores es anteúltima. Tiene alrededor de 500.000 electores, o sea, casi 9 veces menos que la primera sección, y sin embargo, está en tercer lugar detrás de la primera y la tercera. Bueno, este trabajo es una especie de adelanto de mi proyecto de tesis y una simplificación y también un análisis exploratorio. Las preguntas de partida son, bueno, en primer lugar, lo que hago es analizar las elecciones intermedias en la cuarta sección electoral, por municipio. ¿Cómo evolucionó la participación electoral en las elecciones intermedias de 2021 y las de 2025? La de 2021 fue concurrente, se produjo la provincial y la nacional a la vez, y la de 2025 la primera vez que eso no sucedió en mucho tiempo. Y la otra pregunta es, ¿qué ocurre con el voto cuando el mismo electorado vuelve a las urnas apenas 7 semanas después en una arena distinta? Es decir, ¿qué pasó con las preferencias electorales de los bonaerenses de la cuarta sección en esas 7 semanas que pasaron de una elección a la otra? Bueno, ¿qué más? El caso de las 2 elecciones de 2025, elegí, para simplificar, 6 municipios de la sección, después se va a ampliar a los 19. El criterio es que elegí 2 de mayor peso electoral, 2 intermedios y 2 del menor peso electoral. Bueno, el marco conceptual, ¿qué nos dice un poco la teoría? Bueno, la teoría sobre elecciones concurrentes, que cuando se vota más de una categoría el mismo día, la participación tiende a converger, a igualarse entre las categorías. Sobre las elecciones de segundo orden, cuando las arenas no principales tienen menor participación porque se perciben como menos importantes. Por otro lado, ¿cómo voy a evaluar ese cambio en las preferencias de los votantes? Por un lado tenemos Pedersen, que es un índice clásico muy bueno, pero Pedersen mide el cambio de voto entre 2 elecciones diferentes en el tiempo, pero para el mismo cargo. En este caso yo voy a evaluar elecciones diferentes en el tiempo y para distinto cargo, entonces decido usar otro concepto que tiene que ver con la variación interarena del voto, y autoras como por ejemplo Shaquille habla de la congruencia electoral multinivel. La fórmula que usé es parecida a Pedersen, que es la semisuma de la diferencia absoluta de los porcentajes de votos, pero no se le llama volatilidad electoral.
Básicamente, bueno, el diseño cuantitativo, descriptivo y exploratorio, las unidades de análisis son 6 municipios de la cuarta sección. Primero mido la participación entre 21 y 25 y luego la variación interarena del voto. Y para la normalización partidaria solamente equiparé para la parte de 2025 los partidos que tenían el mismo nombre. Después vamos a ver más de eso. Bueno, con respecto a la participación cayó, eso es lo que muestran los resultados, y no cayó por igual. Es decir, en general la participación cayó de 2021 a 2025, pero además cayó mucho más en la arena local que en la arena nacional. Acá tenemos, bueno, esta la oscura es la de 2021, que era la elección concurrente, y después esta es la local y la nacional. Acá está con numeritos y por municipio también. Hay una gran caída de la participación en todos los municipios. Bien, y la brecha entre la elección local y la nacional, que la primera fue concurrente, la segunda no, en la primera elección, la de 2021, prácticamente inexistente casi, y en la otra el promedio pasó a ser 5 puntos porcentuales. Y a su vez fue mayor en la arena local, con 11 puntos promedio, que en la nacional, que cayó en comparación 6 puntos promedio. La mayor brecha se muestra en Chivilcoy y General Villegas, y las mayores caídas locales, y lo que se puede ver es que cuando se separan las dos arenas de competencia, la de menor jerarquía pierde el sostén de movilización que le da la elección principal. Después, a la hora de ver cuánto cambió el voto entre las dos arenas, es decir, básicamente si los mismos electores votaron a los mismos partidos en septiembre o en octubre, bueno, hice 3 índices. Uno que es el general. ¿Por qué? Porque agarra a todos los partidos que participaron, y como son 2 elecciones distintas, la oferta partidaria fue muy distinta. Entonces, ese índice, si bien es real, es fantasioso porque en realidad no refleja cambios entre los mismos partidos, sino que cambió la oferta partidaria. Entonces, el índice general mide que hay partidos que participaron en una elección y en la otra no. Después, el índice restringido solo toma a los partidos que nominalmente del mismo nombre participaron en ambas elecciones de 2025, y después hice un índice de Fuerza Patria, La Libertad Avanza, es decir, solo cómo varió la participación entre esos dos partidos, porque además fueron los únicos 2 que participaron en todos esos 6 municipios a la vez. Entonces, en la variación interarena del voto, entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, tenemos que, bueno, en Carlos Casares fue el municipio donde tuvo más variación, se observa un gran cambio. Acá tenemos para la elección local La Libertad Avanza y para la elección nacional La Libertad Avanza, por ejemplo. Y después el movimiento inverso en Fuerza Patria. Esto fue el cambio, cómo cambió entre una elección y otra. En los 6 municipios subió el voto La Libertad Avanza, sin excepción, en algunos más, en otros menos. El de arriba violeta, La Libertad Avanza, el de abajo Fuerza Patria, que disminuyó en casi todos, menos en 1, o sea, en 5 de los 6 disminuyó. No hay correspondencia estricta entre ambos candidatos. El mecanismo de desplazamiento no es idéntico en todos los distritos. Bueno, la participación entonces coincide con la hipótesis de las elecciones de segundo orden y de la concurrencia electoral. Separar las sumas desmoviliza más a la arena de menor jerarquía. Después, gran parte del índice general refleja el reordenamiento de la oferta partidaria, no cambio de opinión, o sea, toma un valor que no tiene que ver realmente con el cambio en las preferencias de voto nominal, y la reasignación real se concentra en el corrimiento hacia La Libertad Avanza. Pero ni la caída de participación ni la variación de voto interarena son uniformes en los 6 municipios.
Las conclusiones es que la participación no fue igual entre las arenas, cayó más en la local que en la nacional, la distribución del voto no fue idéntica, se concentra el desplazamiento hacia la Libertad Avanza, pero tampoco fueron uniformes en los municipios. Y los límites es que obviamente es una muestra de 6 de los 19 municipios, no se puede diferir como que es el comportamiento de toda la sección, y que también el ciclo de 2025 fue un caso único, no se sabe si se va a volver a repetir ese patrón de desdoblamiento, y la próxima etapa es ampliar a los 13 municipios. Listo. No sé si el del público tiene una pregunta, si no, abrir para alguno del público. Yo una pregunta para romper el hielo un poco. Bueno, primero felicitaciones a todos y a todas por las exposiciones. Muy contento, la verdad, muy lindo todo. Una pregunta para Hernán. Tanto en el caso italiano como en el caso argentino vos mostrabas esta ruptura de empezar como anti-establishment y terminar acordando, para simplificarlo. ¿Has visto o has analizado cómo impacta eso o cómo impactó en los afiliados o en los seguidores de esos partidos ese cambio tan fuerte? Porque quizás en otros partidos políticos que uno quizás vota una cosa y termina haciendo más o menos otra, pero no es quizás tan fuerte como entrar como anti-establishment y terminar acordando. ¿Has visto algo ahí para analizar o para ver sobre los afiliados o sobre los votantes de esos partidos políticos? Sí, Bueno, a ver, digamos, no en términos de afiliados, así que no te voy a mentir ahí. Podría verse. A ver, la cuestión es que en ese aspecto la Libertad Avanza con el Movimiento 5 Estrellas tiene una diferencia, ¿no? La cuestión temporal de su existencia. Entonces, si bien en el Movimiento 5 Estrellas, por ejemplo, donde sí se puede ver eso, con el Movimiento 5 Estrellas es a nivel electoral. Esto es, la experiencia del Movimiento 5 Estrellas 2003-2018 no se repitió en 2022 ni en las sucesivas elecciones. Es decir, electoralmente el Movimiento 5 Estrellas se pinchó. En un marco también donde hubo un pequeño repunte de las fuerzas tradicionales, sobre todo el PD, y ha aparecido Meloni, ¿no? Entonces se pincha el Movimiento 5 Estrellas, suben otras opciones. Nosotros todavía no tuvimos a nivel nacional, a nivel presidencial me refiero, como a nivel legislativo, fíjate que le fue bien, habrá que ver qué pasa el año que viene, una prueba electoral nacional fuerte, insisto, fuera de la legislativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia en ese aspecto entre Italia y la Argentina? Que nosotros, en nuestro país quiero decir, no aparece todavía como una alternativa realmente competitiva a la Libertad Avanza. Esto es, esa impronta coyuntural que yo desarrollaba, un poco de contexto de crisis, de rechazo respecto a la política tradicional, sigue un poco bastante vigente, en tanto de que no hay un candidato, digamos, lo podemos desarrollar toda la tarde, ¿no? En el peronismo, competitivo quiero decir, y el resto de la oposición medio como que está como ahí tapiada porque la Libertad Avanza más que mal le comía el electorado, ¿no? Entonces, a futuro habrá que ver qué pasa. Ahí sí, efectivamente eso es la cosa. Ahora, sí, en términos de lo que plantea, por ejemplo, varios análisis, y ahí yo coincido, es, bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, en el caso de la Argentina, con ese núcleo, puedo decir, de gente que respalda la Libertad Avanza? Esa es mi hipótesis, no es lo que trabajo acá en detalle, pero sí es lo que yo entiendo, de que hay que ver como diferentes capas. Es decir, por un lado está esa capa núcleo duro. El núcleo duro es un sector que va a seguir respondiendo a ese sector, no, será a la torre, el votante adherente. Entonces después tenés todo ese sector más simpatizante, que es el típico votante, digamos, pensando en la adaptación que pasó, lo que desarrollaba, no peronista, que ve en la Libertad Avanza una forma más interesante de responder a ese criterio, ¿no? Pero es el votante más volátil. La cuestión es que dentro de esa volatilidad
no encuentra dónde caer parado todavía, ¿no? Habrá que ver cómo eso evoluciona a futuro. Pero digamos, eso con lo cual la libertad avanza irrumpió, ya no está presente, ¿no? Por eso es que, ¿cuáles son los análisis actuales? Bueno, veamos qué pasa con la economía 1, veamos qué pasa 2 con las otras alternativas y ofrecen algo competitivo futuro. Por ahora se nos está. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí. Para Hernán también. Primero felicitarlos a todos por sus trabajos, los que pude replicar. Tiene que ver con esa línea que el compañero empezó, Hernán, ¿no? Entonces, esta idea de que la supervivencia del partido anti-establishment depende de la adaptación al establishment, es decir, el acuerdo con el establishment, ¿no? Pero en un momento, cuando vos ibas en tu exposición, enunciaste que de alguna manera, con una característica populista se había dado el caso del Inter, ¿no? Entonces yo digo, si en la lógica esta de la adaptación al establishment implica la posibilidad de la supervivencia y la no adaptación, la no supervivencia, ¿qué rol juega allí el populismo como otra variable en juego en esta cuestión, ¿no? Porque en el fondo yo me preguntaba si era una convicción necesaria porque siempre subyace la tensión élite-pueblo allí en esta idea, ¿no? En el fondo. Entonces, ¿cómo ves de qué manera, o si ya lo encarás, ya lo empezaste a estudiar, o si lo tenés pensado, de qué manera trabajarlo? Digo, los dos caminos, el teórico o el agregado de casos que te permitan testear esto, ¿no? Bueno, después lo llamamos, ¿viste? Si querés, pero voy a tratar de darte la respuesta. Sí, efectivamente, a ver, no lo puedo trabajar mucho en detalle por un motivo temporal, porque ya estaba apretando, pero a ver, yo lo veo así. Hoy estamos hablando de un fenómeno que, como bien sabrás, se debate mucho en términos de cómo conceptualizar y cómo diferenciar populismo de política anti-establishment, ¿no? Ambos parten de la lógica nosotros versus ellos, ¿sí? Obviamente, lo decía ahí antes, ¿qué pongo dentro de esa bolsa? Y depende de mi posición, pero son dos términos totalmente vacíos que va a depender cómo lo construyo. Entonces, hay alguien que a mí en su momento un artículo que publiqué hace 2 años, un reviewer me hizo el comentario, me dijo, léete esto, y dije, perfecto, porque me resolvió el tema, que es Zulianello, ¿no? Y Zulianello justamente retoma esta discusión, basándose en la literatura clásica, Sartori en adelante, y distingue lo que es populismo de partido anti-establishment, ¿no? Entonces, el anti-establishment, para simplificar la idea, dentro de nosotros versus ellos, sigue esta impronta de el ellos, todo el establishment. Entonces, pese a todo el establishment, yo no coopero, no quiero cooperar, no quiero aliarme, ¿sí? Entonces, dentro de esa lógica, frente a este sector, yo tengo una impronta de negatividad total. El populista no, el populista mantiene esa impronta nosotros versus ellos, pero no con toda la élite política del Zulianello, sino como una parte. Entonces, con la otra parte, yo estoy dispuesto a cooperar, yo estoy dispuesto a aliarme. La Lega, ¿no? La Lega formó parte del partido de Berlusconi mismo, ¿no? Entonces, lo que yo decía es, en cuanto a la supervivencia, si usted dice ese término fue por rapidez, yo lo entiendo más como adaptación con el objetivo de alcanzar objetivos. Con la meta de alcanzar objetivos. O sea, ganar una elección, poder sobrevivir pensando en un parlamentarismo o poder gobernar, llevar adelante agenda, ¿no? O sea, yo no me puedo pelear con todos, necesito empezar a negociar con otros. No estoy viendo la idea acá de supervivencia organizativa, esa es la aclaración. Entonces, donde yo veo esa adaptación, que lo que quise decir es, en la libertad avanza en concreto. Ese es un poco mi argumento y lo que estoy investigando ahora más en detalle. Es decir, la libertad avanza, para mí, pierde su condición anti-establishment, pero siguiendo esta literatura, que en la cual yo me agarro como ramita, mantiene la impronta populista, en el sentido de que sigue habiendo nosotros versus ellos, pero ese ellos, ¿no?, amoldado actualmente, T2 ahora, ¿no?, sería meramente, retomando la política tradicional nuestra, la grieta, ¿no?, ya no es establishment anti-establishment, sino que
hoy, tal vez por conveniencia, no sabemos a futuro, es una lógica más kirchnerismo-antikirchnerismo. La casta se achicó. Exactamente, pero por una cuestión de, porque hay una parte, la cosa con la que yo necesito cooperar, sacarme fotos, negociar, bueno, el caso de él un poco lo responde a esa misma impronta. Entonces, desde mi mirada y siguiendo esta impronta, como que la Libertad Avanza responde más hoy, digamos, si vos le preguntas a Milei o cualquiera de la Libertad Avanza, chicos, vos sos populista, te decís que no, pero sabemos con la tensión entre el concepto Vox Populi de populismo y el concepto académico, igual cuando yo tomo la decisión de adoptarme. Pero si agarro de Ostigui para adelante, o sea, la Libertad Avanza se manifiesta desde lo bajo, de un discurso, nosotros ellos, centrado en un sector en específico, que son los ladrones, ¿no? Etcétera, etcétera, el nido de ratas, bla, 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 ¿no? Eso es lo que yo pienso un poco. Entonces, me estoy mandando al frente, lo pienso como una suerte de estrategia de dos caras. Cooperación y confrontación a la vez. Así lo estoy viendo yo ahora. Pero va a salir posible. Si no, después la charla. Allá hay una pregunta y luego... Sí, bueno, saludar a todos, un gusto la verdad poder escucharles. Quería consultar dos preguntitas. Rápidamente entender, usaste el término de coyuntura crítica en el sentido de, digamos, ¿cuál es específicamente la coyuntura crítica para el comportamiento de los dos casos que has señalado? Si es en términos de Collier o bajo qué términos puedo entenderlo. La segunda es para la señorita Julia, la primera exposición, me parece muy, muy interesante. Quería, no sé si llegué, discúlpame un poco tarde, pero ¿cuál es el alcance de la investigación en cuanto a países estudiados? Y lo otro es que si aparte solamente, digamos, has utilizado la variable de movilización y las caídas o de los presidentes, y si has probado otros factores, y si en todo caso estás planteando algún estudio de caso, estimo Perú, Ecuador y Bolivia, en donde las movilizaciones han causado caídas presidenciales. Gracias. A ver, efectivamente, o sea, cuando yo estoy entendiendo el concepto de coyuntura crítica, mencioné un momento rápido también, estoy haciendo un process tracing acá, ¿no? Y de esa idea, lo que yo estoy diciendo es que son partidos que emergen en una coyuntura donde es un contexto viable para plantear, hay que romper todo, ¿no? Una lógica anti-establishment, pero me enfrento ante una coyuntura frente a la cual yo tengo que tomar decisiones que van a tener consecuencias. O sea, si yo mantengo mi impronta anti-establishment, no puedo cooperar con nadie, entonces no voy a poder ganar la elección, o tengo menos chance de ganar la elección, no puedo llevar adelante una agenda, no puedo sostener o reconfigurar un gobierno, para simplificar. Entonces esa es una opción. Ahora, si yo sigo la otra alternativa, que es cuál, me toca adaptar ante las circunstancias y empezar a cooperar con sectores frente a los cuales antes no quería hacerlo, eso tiene un costo. ¿Sí? ¿Cuál es el costo? En la erosión de la condición anti-establishment de los dos partidos. Entonces son partidos que pudieron llegar al poder, se han mantenido el poder, han podido llevar adelante agenda, con sus diferencias obviamente, pero ¿qué perdieron? Perdieron su condición anti-establishment. A partir de una coyuntura crítica, frente a la cual tuvieron que tomar decisiones. ¿Me explico? Eso sí. Mira, sí, paso a responder. En cuanto a los países que se tomaron en cuenta, como dijimos de Sudamérica, pero es una buena pregunta que en la tesis más extensa está explicado. Como tomamos, digamos, los criterios para tomar estos países son la similitud en cuanto al sistema político, a cultura política, a ciclos políticos. En Sudamérica, por ejemplo, las Guayanas, los tantos más, son los países que no comparten, digamos, este criterio subliminalmente. En cuanto a estudios de caso, no, justamente el principal objetivo del trabajo, donde vi una vacancia, es en hacer justamente un trabajo cuantitativo que tome una amplia cantidad de casos y no los vea particularmente uno a uno. En el trabajo, de todas formas, en la sección que es caídas presidenciales, sí hay una pequeña mención a Perú, justamente por este sistema político un poco más parlamentarista, si se puede, aunque no clasifica como tal, pero no, o sea, respondiendo a la pregunta, la idea era justamente hacer una matriz de datos grandes y hacer un trabajo cuantitativo que no se centre país a país, porque sí considero que hay estudios de caso
saliendo de la bibliografía, y lo que quería hacer era justamente un trabajo que nada, base estadístico, que apunte más a cantidad de casos que a casos. Y otra variable está en la tesis, digamos, lo que sí está especificado es que el trabajo contempla, obviamente, que no se puede, uno no puede aislar la variable, digamos, y pretender que otras variables no entren, y no es que la protesta callejera explica únicamente, o sea, la presencia o no, y la intensidad y la duración del tiempo y la violencia no es lo único que explicaría una caída presidencial o la salida de un ministro. Se pretende, digamos, como horizonte de investigación sumar alguna variable como escándalo político, crisis económica, etc. Sí considero que eso sí es más ambicioso tal vez como para un proyecto de tesis de licenciatura, pero tomando los casos de los estudios, por ejemplo, de Aversa o de Perelman, el mismo Hostetler, ellos sí, digamos, tengan la protesta callejera como una de las varias variables independientes que explicarían la inestabilidad presidencial. Tal vez a futuro, como buen proyecto, sería agregar estas variables para complementar y así también poder tal vez bajar esos trabajos que solo se centran en la caída presidencial, también en la caída de ministros, pero sí es más que nada un horizonte. Eso. Ya había... ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, felicitaciones a todos por la exposición, estuvo muy buena, y felicitaciones a los organizadores. La pregunta va para Hernán y va para Julia, porque es como un conjunto de ambas, y también medio que en parte se estuvieron exponiendo, ¿no? Que es el tema de quizás, que es uno de los principales problemas que tienen los partidos anti-establishment, ¿no? Cuando ganan las elecciones, y hay órganos legislativos muy fragmentados, ¿no? Una gran fragmentación, que es la supervivencia, que es en parte de lo que estuvo diciendo Hernán. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiene que ver la pérdida del ser anti-establishment con la búsqueda de digamos, el escudo legislativo, ¿no? La supervivencia que permite como evitar casos como el de Perú, que por ejemplo cuando destituyen al presidente, la vicepresidente inmediatamente acuerda con el Congreso para sobrevivir lo más que pudo hasta que bueno, fue destituida como casi todos los presidentes en Perú. Muchas gracias. Bueno, a ver. Si nosotros, por ejemplo, creo que lo mencioné rápidamente. Si uno piensa, digamos, estoy un poco en la lógica de Víctor, que recién planteaba la comparación, ¿no? Un caso totalmente diferente siendo lógica presidencial, al de la Argentina actual, no puede pensar Bukele, ¿no? O sea, Bukele, que tiene la diferencia de Milei, mayoría, ¿no? Entonces Bukele puede hacer lo que quiera. Entonces no necesita cooperar con otros. En cambio, nosotros estamos en un escenario de fragmentación por nuestras reglas. O sea, Milei va a seguir siendo minoría el resto del mandato y tiene que hacer una muy buena elección para responder, siempre pensando la cuestión de la reelección, para acercarse a un escenario de mayoría futuro. Pero, digamos, lo que Milei necesitó, no solo además de la adaptación, tener un Congreso también dividido a nivel de la oposición, ¿no? O sea, no, pues nosotros tenemos oposiciones. Retomando literatura que todos conocemos, Cox y Morgenstern, la oposición en la Argentina, en el Congreso, no toda ha sido recalcitrante, ¿no? Así, hay una gran cantidad de la otra parte que ha tenido una lógica más negociadora, si vos querés, más parroquial venal, alguna más ligada a cuestiones sustantivas otra parte, pero hay una gran parte de esa oposición dispuesta a la cooperación, ¿no? Lo mismo en las provincias, necesidad seguramente, pero cooperación al fin. Entonces hay un ida y vuelta ahí. O sea, yo necesito, pero obviamente la cooperación es mutua, o el sentido de cooperación es mutua. Si la Libertad Avanza se hubiera encontrado frente a una oposición totalmente recalcitrante,
no hubiera podido pasar absolutamente ninguna agenda. Si hubiera sido totalmente inestable en cuanto a los comportamientos, muy probablemente la Argentina se hubiera parecido más a Perú que a otra cosa, ¿no? Así que eso es un poco lo que tengo para responder. Es decir, hay un ida y vuelta en términos de ese escudo legislativo, pero también hay una relación gobierno-oposición que le ha favorecido al gobierno el hecho de tener una oposición no completamente opositora, recalcitrante. No, en cuanto a la pregunta, tal vez, digamos, mi trabajo no, como estaba diciendo la chica, no se centra tanto en casos específicos, o sea, yo no me fijé protesta por protesta necesariamente el motivo del cual fue hecha, sí me fijé, sí lo sé, pero no está en el trabajo. Sí puedo decir que la gran mayoría, digamos, de las protestas hay una distribución muy importante en países que han tenido justamente presidentes, no diría de establishment en ese momento, pero sí populistas, y gran parte de las protestas que se dieron en Perú, por ejemplo, que mencionaste, o así como Bolivia, o los países andinos, que sí son protagonistas tal vez en la base de datos, se han debido en gran parte por escándalos políticos o por una falta, digamos, de accountability horizontal o de todo tipo, que tal vez sí condicen con lo que podría ser estos liderazgos un poquito, digamos, cuestionables en algún punto. Sí, gran parte de las protestas fueron por eso. Eso. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta para Nara. Si podrías decirnos, al haber hecho un diagnóstico un poco de una evaluación de cómo funciona todo lo que tiene que ver con lo constitucional y lo judicial sobre el género, si fuera consultora política, digamos, ¿cuáles serían tus recomendaciones de qué manera se podría hacer más eficiente esa ayuda estatal para las mujeres? Muy buena pregunta. Primero creo que tendríamos que estudiar el caso de la denuncia, ¿no? Es un caso que, como sabemos, hoy en día está muy en retroceso por la denuncia. Ya no es el medio más efectivo, aunque se trate de, o haya discursos donde se establezca el tema de la falsa denuncia hoy en día. La verdad que la falsa denuncia en un lugar es un porcentaje muy mínimo, y después ya está muy demostrado por varios estudios que la denuncia ya no es el medio más efectivo. Nosotros tenemos que ver eso, ¿no? Como tratar de buscar otra solución, tratar de buscar otra manera. Después lo que me pareció también, a medida que iba haciendo el estudio, es una cuestión de presupuesto. O sea, primero cada una de las agencias está centrada en otras agencias o otros ministerios mucho más grandes, donde el presupuesto va dirigido hacia otras políticas que en el mayor de los casos la de género queda en último lugar. Entonces es muy importante, creo que también la parte de los recursos, como había mencionado, es súper importante también para estabilizar políticas y también como para crearlas. Me parece como un seguimiento más permanente. Súper necesario. También hay un tema de datos, los datos están centralizados, incluso me costó mucho encontrarnos en cuanto a las denuncias. No hay datos centralizados en cuanto a ni las denuncias, ni la cantidad de casos. Hay mucho que yo en la presentación, cuando tengo la tesis, hay mucha esta centralización a la víctima. Como esto de contengamos a la víctima, contengamos a la denunciante, y no hay unas ciertas políticas sobre el denunciado, o sea, sobre delito y violencia. Exacto, parece que eso es súper ratificado en políticas educativas, en políticas presente de eso, de como en lo mediático también. Claro, o sea, también focalizar la persona ese nivel. Pues me parece que es muy importante, porque muchas veces mediáticamente me pasaba que cuando leía estaba puesto el foco muy en la víctima y sobre la víctima que era lo que hacía, y la víctima poco que tenía que estar, y etcétera, etcétera, y no había el foco implementado. Eso me parece mucho. Es una pregunta muy buena. Me pasa que ahora, repensando,
hay muchas cosas. Siento que también hay muchas cosas, pero el accionamiento no está tan claro. Me parece como muy importante empezar a tener foco. Ya en primera instancia esto lo plantea también en base a volver y retomar esas políticas de género, que me parece muy importante en momentos que vivimos en Argentina, donde por ahí se tratan temas de seguridad, temas de economía. Sí, o se niega, si quieres, Sí. hablando de la figura del femicidio. De las temáticas de género quedan en segundo lugar. Entonces, bueno, En show Una chiquita para los que hicieron casos nacionales, bueno, cómo se enfrentaron con el acceso a datos, ¿no? Que es uno de los desafíos más importantes. Tomás, ¿qué? Bueno, en mi caso fue bastante difícil porque el tema de las listas colectoras tuve que basarme en la página web en el sitio web de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. No hay muchos estudios de ese tema. Nada, contestando con investigaciones previas, relevando boletas físicas en la Secretaría Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Fue un poco engorroso, la verdad. Es por eso que no pude hacer un poco más extensa la investigación. Solamente tomé 2007 y 2011 por las dificultades en el acceso a la información. Bueno, en mi caso, si bien no fue difícil en sí, porque entrando a las páginas de la Cámara Nacional Electoral y la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, están los datos. El nudo gordiano del asunto, digamos, es que los datos no son los mismos. Sí, los datos de lo local sí están porque es el recuento definitivo, pero los datos de lo nacional difiere de lo que dice una página del otro, porque ahí nos incluyen a registro de carteros y OTEA. Martina Miles, pero es una decisión que la tomé en un instituto de tesis y tomé el dato que tenía más validez para cada uno. Bueno, vamos, ¿no? Sí, bueno, retomamos lo del principio porque el público se renueva. Nosotros somos de la Universidad de El Salvador, somos todos integrantes de esta comunidad de la carrera de Ciencia Política, de la USAL, y como habrán visto, fueron 2 paneles con integrantes con trayectorias heterogéneas, graduados, docentes, estudiantes que participaron mancomunadamente en estos paneles, y sí trataron temas obviamente sí con sus particularidades y demás, pero bueno, hay un hilo conductor, ¿no? Que nosotros en nuestro panel, que lo denominamos, ¿no?, 40 años de democracia, etcétera, tratamos de demostrar y hacer como un pantallazo más general de lo que nosotros estudiamos en nuestra carrera en la Universidad de El Salvador, y en este caso, bueno, los distintos desafíos que está presentando el sistema democrático y las distintas dinámicas que está teniendo la sociedad hoy en día y bueno, las dificultades que eso presenta, ¿no? Entonces cada uno de distintos lugares con sus distintas ópticas y demás, y trabajos súper rigurosos y con mucha metodología aprendida, han podido mostrar, aunque sea una pieza del rompecabezas que implica comprender una sociedad política muy heterogénea, muy caótica en este momento, y que se nos presenta una dificultad también como politólogos y politólogas estudiar estas cuestiones, pero creo que estos paneles han sido muy de lujo, y bueno, la verdad que nos sentimos también bastante orgullosos de presentarlos como la Universidad de El Salvador. Sí, Silvia. Sofía, nada más quería agregar que además de este panel especial de la Universidad de El Salvador, los profesores y graduados de la Universidad de El Salvador vamos a seguir exponiendo durante el Congreso. Ahora a continuación, Sofía va a estar en esta misma mesa, en esta misma aula. No, en otro edificio, en otro edificio. Ah, bueno, en el otro edificio. Bueno, Sofía va a estar exponiendo dentro de un rato, a partir de las 11. Yo voy a estar exponiendo el día viernes en una mesa sobre teorías críticas de relaciones internacionales a las 16 horas, y si están interesados en conocer la producción de los profesores y graduados de la Universidad de El Salvador en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, simplemente busquen en el programa Pertenencia Institucional USAL y ahí van a encontrar nuestros aportes y nos van a poder acompañar.
Muchas gracias a todos.